Por favor, comience. Gracias. Buenos días a todos, les agradecemos su asistencia el día de hoy. Como parte de las conferencias precoloquio del Coloquio Estudiantil de Protistas y Algas, tenemos el honor el día de hoy de presentar a la maestra en ciencias, Daniela Rojas Sánchez, quien nos hablará acerca de los tintínidos, unos ciliados marinos muy particulares. La maestra Daniela es una persona enamorada del plancton. Desde su primer año en licenciatura en biología en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, perteneció a un semillero de investigación en limnología, donde trabajó con rotíferos de lagos altoandinos. En busca de nuevos horizontes taxonómicos, viajó a México, donde conoció a los tintínidos, sus verdaderos amores planctónicos. Desarrolló su trabajo de tesis en la laguna costera del Caribe mexicano explorando la taxonomía clásica. En su tesis de maestría en oceanografía costera en la Universidad Autónoma de Baja California, profundizó sobre el conocimiento de los tintínidos desde la perspectiva de la bioindicación en el Golfo de California. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe en Cartagena y su principal interés es ampliar el conocimiento de la diversidad de tintínidos y otros grupos microplanctónicos en aguas tropicales. Daniela es una persona curiosa que siempre busca aprender algo nuevo. Disfruta de las cosas simples como el café, leer un buen libro o un paseo con los perros. Les agradecemos a todos su participación, su asistencia. También le agradecemos la participación a la maestra Daniela y les pedimos a los asistentes que si tienen alguna duda a lo largo de la conferencia, por favor la pongan en el chat y nosotros al finalizar va a haber una ronda de preguntas y respuestas en las cuales se va a leer su pregunta para que la maestra Daniela nos haga el favor de contestarle. Sin más, le pedimos a la maestra Daniela que comience con su conferencia titulada Tintínidos, una lórica desde varias perspectivas. Hola, buenas tardes para todos. Les pido una disculpa por la demora, presenté unos problemas técnicos. Muchas gracias a los organizadores del coloquio por la invitación al evento. Para empezar, bueno, ya sabemos que el evento está siendo desarrollado en memoria de dos docentes. En especial le quiero dedicar esta presentación a Margarita. Tuve la fortuna de conocerla y fue una persona que me apoyó mucho con mi tesis de licenciatura y obviamente nos contagió de esa pasión que ella tenía por los protistas. Muchas gracias, Margarita. Bueno, para contextualizarlos un poco en cómo va a estar organizada la charla, primero vamos a hablar un poquito de las generalidades del grupo, de sus características morfológicas y ecología, y posteriormente nos vamos a direccionar en tres perspectivas. La primera es la taxonomía clásica, la segunda es el análisis molecular y la tercera la bioindicación. Bueno, aquí les quiero plantear por qué resulté yo estudiando protistas. Como les comentaba, mire, en la presentación, a mí me sorprendió muchísimo cuando estaba iniciando mis estudios de biología, saber que en una gota de agua podían existir tantos organismos y de formas tan variadas. Más adelante, pues me di cuenta que esta misma pregunta ya se la habían planteado hacía muchísimo tiempo y es conocida como la paradoja del plancton, que la formuló Hutchinson en 1961, preguntándose cómo podían coexistir tantas especies, él la planteó específicamente para fitoplancton, cómo podían existir tantas especies en sistemas con recursos limitados y además competir por estos recursos. Y les quiero también compartir esta frase de un libro que fue publicado en el 2018 que hace alusión a lo frecuentes que son los protistas. Son microorganismos que no vemos, que no asociamos, como frecuentemente la mayoría de personas desconoce de su existencia, pero son demasiado comunes y aún quedan muchísimos organismos por descubrir, tienen una variedad funcional y morfológica increíble, entonces en verdad pues son un grupo muy interesante, por eso su estudio resulta tan apasionante. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es un tintínido. Como les comentaba el maestro Jorge en la primera charla precoloquio,
hay un grupo de organismos conocido como SAR, en el que se encuentran los alveolados. Dentro de los alveolados tenemos el filum Ciliófora, que hace referencia a todos los organismos ciliados que usan estas estructuras para su movilidad. Dentro de los ciliados tenemos un grupo que se llama los coriotricos, que se caracterizan por una ciliatura somática reducida y más bien un desarrollo de una serie de membranelas adorales, que son estas que observamos aquí en la figura, que se utilizan para la alimentación. Y la particularidad de los tintínidos es que son coriotricos que tienen una estructura externa conocida como lórica. Los tintínidos son un grupo, como vemos aquí en la figura de la izquierda, son un grupo, permítanme un momentico, aquí pongo un puntero, son un grupo monofilético. El grupo está bien soportado filogenéticamente y bueno, ya a nivel interno vamos a ver más adelante que es un poquito más complejo, pero son un grupo soportado filogenéticamente por la presencia de la lórica. Estos organismos pueden tener un tamaño que oscila entre los 30 y los 300 micrómetros, aunque hay algunas especies un poquito más pequeñas, y tienen la ventaja de que habitan en aguas marinas y salobres de todo el mundo, e incluso hay algunos reportes en aguas continentales. Entonces, bueno, para resaltar la presencia de la lórica, es formada por los organismos poco después de la división celular. Para que esta lórica se forme, es necesario que en el ambiente existan las partículas que ellos adhieren a la lórica. Tenemos de manera general 4 tipos de lórica, que son una lórica totalmente hialina, que no aglomera partículas, una lórica aglomerada, como esta que vemos acá, en la que los tintínidos adhieren partículas orgánicas y también algunas frústulas de diatomea, de coccolitofóridos. Hay tintínidos que tienen una lórica con un cesto aglomerado y un collar hialino, y hay tintínidos con una lórica aglomerada pero blanda. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, tenemos que estos organismos se reproducen asexualmente por fisión binaria. Entonces tenemos a una célula madre conocida como próter, que va a tener una lórica, que es la protolórica. Esta célula madre, al dividirse, le va a dar a su hija, o sea, al ofisto, le entrega la lórica, y la célula madre se queda sin lórica y empieza a construir nuevamente una lórica, que sería la paralórica. Y además, como los tintínidos no permanecen todo el tiempo dentro de su lórica porque la pueden perder por alguna condición adversa, se van generando modificaciones en las lóricas que son conocidas como epilóricas, que son esto que vemos acá. De esta manera podemos encontrar una especie, este es un Tintinopsis dadayi, de esta forma, o podemos observarlo con la presencia de esta adición en la lórica original, que sería esta, y vemos aquí una adición que sería una epilórica. Adicionalmente, aquí lo que les muestro en la imagen es el ciclo de vida de un tintínido conocido como Fabella ehrenbergii. Bueno, este tintínido tiene la particularidad de que desarrolla ciertas formas denominadas aberrantes por modificaciones en las condiciones ambientales como la temperatura. Aquí lo que vemos es una forma, digamos,
común del organismo. Vemos que no tiene ninguna espiral en su lórica. Y vemos estas diferentes formas aberrantes, que es, sí, aquí vemos que no tiene un pedicelo, vemos presencia de espirales, aquí vemos el pedicelo, pero muchos espirales alrededor de la lórica, e incluso vemos organismos que llegan a adherir partículas a su lórica. En cuanto a la ecología, estos organismos tienen la ventaja de que todos son de hábitos planctónicos. Si bien hay organismos que se asocian con algunas especies de diatomeas, conservan sus hábitos planctónicos, no encontramos tintínidos bentónicos. Todos son organismos heterótrofos, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de mixotrofía. Y además pues son importantes en la transferencia y renovación de materia y energía, pero particularmente transmiten energía del pico y nanoplancton a niveles superiores como el mesoplancton. Las comunidades están estructuradas por el diámetro oral de la lórica. ¿Esto qué quiere decir? Que como el organismo tiene un tamaño en su lórica, él solamente va a preferir presas con un tamaño del 25% de su lórica, y de esta manera pueden segmentar el consumo de organismos fitoplanctónicos, y adicionalmente también son considerados indicadores hidrológicos. Por esta razón son catalogados como un grupo, como un grupo que sirve como modelo ecológico. Bueno, la primera perspectiva, como les comentaba, es la de la taxonomía clásica. La taxonomía clásica de los tintínidos está basada en las características de la lórica. No se evalúan características citológicas. Y vemos que la mayoría de la bibliografía existente al respecto pues son claves ya muy antiguas, como por ejemplo esta de 1887, de 1906, y estos dos que son, digamos, un clásico de la taxonomía de tintínidos, que son Jorgensen del 94 y Kofoed y Campbell de 1929. Les quiero compartir aquí una diagnosis de una especie nueva que describieron Kofoed y Campbell en 1929, que es Tintinopsis denticulata, para que podamos identificar los caracteres diagnósticos. Dice acá que es una lórica que tiene un collar emergente, inclinado más o menos 40 grados sobre la parte horizontal. También dice que es denticulado o que puede parecer que tiene dientes, que la taza o el cesto es subcilíndrico, y te da una medida, digamos, una medida estimada de su longitud. Y también te dice que difiere de otra especie que es Tintinopsis báltica, en que es más convexo, en que el extremo oral es menos punteado y en los dentículos orales bien desarrollados. Si nos fijamos, son descripciones demasiado ambiguas, porque pues lo que es más convexo para mí puede que no sea más convexo para el otro observador. Y estas descripciones de especies generaron un desorden, por decirlo así, un desorden taxonómico, porque hay muchas variaciones que pueden ser intraespecíficas que Kofoed y Campbell elevaron a nivel de especie, y ahorita nos estamos dando cuenta que ese número de especies está sobreestimado. Bueno, como les comentaba, los caracteres diagnósticos están relacionados totalmente con las características morfológicas de la lórica. Aquí les pongo un ejemplo de una lórica hialina. Vemos que tenemos lo que es el diámetro oral de la lórica, que sería esta parte. Vemos el pedicelo, que en algunas diagnosis se encuentra referida a la longitud del pedicelo,
y pues aquí vemos unas características citológicas que rara vez mencionan en las diagnosis. Para las especies que tienen presencia de collar, es muy importante contar el número de espirales que tiene el collar, y también hacen referencia a la estructura como tal de la pared, si es una pared de una sola lámina, una pared trilaminar, si tiene alvéolos, si no los tiene. Y en esta especie, por ejemplo, o en este grupo que son de lóricas aglomeradas, vemos que se presenta como una prolongación oral, que también es importante medirla. Y en estos organismos que poseen una lórica cuya cesta es aglomerada y tienen una parte hialina, también es importante la presencia de este tipo de ornamentaciones, como la presencia de ventanas, que son estos agujeros que vemos acá, las espirales del collar. Hay algunos que tienen pequeños dientes, algunas estructuras a manera de espinas que se conocen como facetas. Todo ese tipo de ornamentaciones tienen carácter diagnóstico. Pero pues no todo es color de rosa en la taxonomía de tintínidos. Como les comentaba, a basar la taxonomía solamente en la lórica ha generado muchos inconvenientes, y actualmente hay 9 géneros que se encuentran en estado incierto, pues no hay claridad sobre sus relaciones filogenéticas. Aquí a este lado les muestro una imagen tomada de la última filogenia del grupo, donde vemos que el género Tintinopsis es totalmente problemático. Se forman varios linajes de este género que se comparten con otros géneros que se creía que pertenecían a otros grupos. Entonces, en verdad, este género no ha tenido no ha podido ser catalogado o asignado a una entidad taxonómica fija como una familia o algo así, porque es de verdad un desorden. Cada vez aparecen diferentes asociaciones en las filogenias. Lo que sí se sabe es que no es un género monofilético. Y les muestro el caso de este organismo que actualmente se conoce como Citarusilis ampula. Según la taxonomía clásica, existían 2 familias de organismos, que eran la familia Petalotrichidae, con una lórica hialina, sin ningún tipo de, sin ninguna ornamentación y presencia de dientes en el margen oral. Y también teníamos la familia Citarosilidae, que como vemos no es de lórica hialina, sino de lórica aglomerada, que presenta unas ornamentaciones muy marcadas en la superficie de la lórica y también presenta dientes. Hicieron unos análisis moleculares en el 2012 y se dieron cuenta que en verdad todas estas especies del género Citarosilis y todas estas especies del género Petalotrica en verdad pertenecían a una sola especie, que fue denominada Citarosilis ampula. Y así es como se maneja actualmente pues la validez de la especie aquí en la base de datos WORMS. Entonces, en verdad son organismos que nos pueden tener muchos años creyendo que hay una diversidad alta, pero genéticamente nos dicen otra cosa. Entonces, lo que se está manejando ahorita es más que todo las reddescripciones de muchas especies. La mayoría de estas especies, que son bastante frecuentes, como por ejemplo el género Favela y el género Tintinopsis, se están redescribiendo en diferentes partes del mundo. Y lo que se hace básicamente ahora, y lo que se exige ya para publicar una nueva especie, es que se realicen impregnaciones con protargol que permitan ver la infraciliatura de los organismos y elaborar estos mapas para que se vayan fortaleciendo las bases de
de datos y a futuro ya podamos tener una taxonomía basada en la infraciliatura y no en la morfología de la lórica. Pero también pues no dejan de sorprendernos porque recientemente, esto fue hace 4 años, que en Connecticut de Estados Unidos describieron una nueva especie de tintínido, incluso un nuevo género, que tiene la particularidad de que puede colapsar su lórica, es decir, bueno, como vemos acá, ellos pueden cerrar el extremo aboral o el extremo oral de la lórica, y era una característica que no había sido observada en ningún otro tintínido. Obviamente ellos, para poder publicar esta especie, tuvieron que, como les decía, haber realizado tinciones con protargol y describir diferentes caracteres citológicos y de la infraciliatura y también genéticos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la biodiversidad de estos organismos. En México recientemente unos colegas publicaron el checklist de tintínidos, eso fue el año pasado, y ellos nos hablan de 203 especies de tintínidos reunidos en 40 géneros y 12 familias. De estos, 199 especies fueron registradas en ambientes marinos. Aquí yo hice un mapita tratando de ubicar dónde están los estudios que se han hecho con tintínidos, y si nos fijamos, los estudios no son demasiados tampoco, son pocos. Vemos que en aguas costeras solamente tenemos 3 que han sido aquí, bueno, no estoy muy bien en geografía de México, pero por aquí debe quedar la laguna de Términos en Campeche, mi trabajo de licenciatura que fue acá en Tuxpan, y son los únicos trabajos a nivel costero. Y ya en ambientes marinos, pues tenemos el trabajo que realizó Aladro Lubel aquí en el Golfo de México, algunos trabajos de Balesh en la parte norte del Golfo de México, y tesis, sobre todo tesis de licenciatura que han sido desarrolladas acá en Baja California, esto es Michoacán, en Nayarit y en Acapulco. Y este sería el trabajo, pues mi trabajo de maestría, que fue en el Golfo de California. De lo que yo pude observar en México, con mi tesis de licenciatura, que fue realizada en la laguna costera de Tampamachoco y también en el arrecife de Tanhuijo, encontramos 26 especies de tintínidos, 16 en la laguna y 23 en el arrecife. Si nos damos cuenta, la laguna costera es pequeña y encontramos un buen número de organismos en 2 muestreos que fueron pues puntuales en una única estación. Y encontramos 6 nuevos registros. Tintinopsis dadayi y Tintinopsis mortenseni, que es el primer registro para aguas marinas y estuarinas en México, Tintinopsis radix y Conilopsis ostenfeldi, que son el primer registro en aguas estuarinas de estas especies, y Conilopsis xavi y Petalotrica capsa, que es el primer registro en aguas marinas. Ya en cuanto a mi tesis de maestría, pues se hizo un muestreo mucho más intensivo en el Golfo de California, se muestreó la parte alta del Golfo, la parte cercana a las islas y la boca. Fueron 4 cruceros, creo, en el que se pudieron encontrar 58 morfoespecies, y 16 constituyen nuevos registros para México. Estos registros ya están incluidos en el checklist que se publicó el año pasado, entre los que resaltan organismos muy pequeñitos como estos que vemos acá, Cantostomela minutísimas, Campbelliella tortulata, y este organismo que es un poco más grande, que es Danthiella palliata.
Además, quiero resaltar que encontramos esta especie que es Rhizodomus tagatsi, que es una especie cuya dispersión se ha asociado a transferencia por aguas de lastre. Este trabajo pues ya estamos tratando de publicarlo y más adelante les voy a contar más sobre las aguas de lastre y este tipo de estudios. Y ya lo que he podido trabajar en Colombia, que no ha sido mucho, creo que he visto más muestras de México que de mi propio país. Pues el año pasado se realizó el checklist de tintínidos de acá de Colombia. Los estudios son menores a los que hay en México. Los estudios del Pacífico en aguas oceánicas se remontan a registros de Kofoe y Campbell en el 39 y de Campbell en el 42, que cuando hacían esos cruceros globales, pues una que otra estación pegaba en territorio colombiano. Y vemos, por ejemplo, que en el Pacífico solamente tenemos un trabajo en aguas costeras, que es en la bahía de Ancón. Ya para el Caribe tenemos digamos, un número más llamativo de estudios. Se han hecho trabajos aquí cerca a lo que es el archipiélago de San Andrés y Providencia, trabajos aquí en la bahía de Cartagena, en el Golfo de Morrosquillo, pero son trabajos muy puntuales y la desventaja es que muchos de ellos solamente llevan a nivel de géneros. Oye, entonces, digamos que esa información es información que digamos podría ser más valiosa si tuviéramos los datos de qué especies están presentes. Encontramos 107 familias, 107 especies, es más o menos la mitad de lo que se registra en México, catalogados en 12 familias y 33 géneros. En el Caribe se encontraron 83 especies, seguramente pues por las intensidades de muestreo hay mucho más trabajos acá, y 51 especies en el Pacífico. En este sentido, pues se necesitan muchos más estudios para poder conocer bien la diversidad de este grupo en nuestro país, bueno, en mi país. Y ya les voy a hablar un poquito de lo que es la distribución. En el caso de la distribución, para organismos de pequeño tamaño, como los organismos planctónicos, tenemos dos corrientes, por decirlo así, que han debatido mucho sobre si estos organismos son cosmopolitas o se presentan endemismos. Dentro de los defensores del cosmopolitismo está Finlay, que él propone que los microorganismos están en todo lado y simplemente es el ambiente el que selecciona qué organismos pueden estar presentes ahí. Para decir esto se basa en que son pues organismos con un tamaño muy pequeño, que son dispersados con facilidad por las corrientes marinas, por el oleaje, por muchos factores, y que además son grupos con una alta edad filogenética, es decir, que son grupos que surgieron hace millones de años y eso les ha dado tiempo de colonizar muchos más espacios que a los organismos más recientes en la escala evolutiva. Sin embargo, Feusner y Mitchell y Meisterfeld son defensores de la presencia de endemismos en estos grupos y ellos mencionan que si no se detectan tantos endemismos es precisamente porque son organismos pequeños, porque las especies raras para poder ser colectadas necesitan de un esfuerzo de muestreo muchísimo mayor y que a medida que vayamos mejorando el conocimiento de la biodiversidad y vayamos haciendo más muestreos con mayor intensidad, vamos a ir encontrando especies, más especies endémicas. Enmarcados en esto,
para Tintinio se ha podido establecer, se han establecido ya un patrón global de distribución. El primer trabajo que menciona esto es el trabajo realizado por Pierce y Turner en 1993. Ellos mencionan acá 6 patrones biogeográficos, pero digamos ya que en una actualización que se realizó en el 2013 por Dolan y Pierce, solamente se mantienen 5 patrones. Estos patrones son un grupo de organismos que es cosmopolita, que puede encontrarse en, digamos, en todo tipo de ambientes, tanto costeros como oceánicos, y no tienen una restricción latitudinal, como los géneros, bueno, como estos géneros que están acá les señalo una codonela que pertenece a este grupo. Los géneros neríticos son mucho menos numerosos y digamos que ellos están restringidos porque la mayoría de organismos que tenemos que pertenecen a estos géneros son géneros de lorica aglomerada. Entonces, su presencia va a estar restringida porque ellos van a necesitar que en el ambiente donde estén haya la suficiente resuspensión y la suficiente presencia de partículas que ellos puedan adherir a su lórica. Entonces, pues por eso esas condiciones se logran más fácilmente en ambientes costeros. Aquí les muestro un Tintinopsis, que es un género nerítico. Tenemos muchos géneros que son de agua cálida, como el género Rhabdonella, y tenemos ya géneros que sí, digamos, presentan barreras latitudinales, como son los géneros boreales, que son Parafabella y Ticosilis, que es este que les muestro acá, y los géneros australes, como Cimatosilis y Lagmaniella. Sin embargo, es muy interesante porque recientemente Santo Ferrara y colaboradores trataron de generar estos mismos patrones, pero ya incluyendo datos genéticos, y encontraron que estos patrones biogeográficos se mantienen aún a nivel genético. Los grupos boreales y australes están diferenciados genéticamente, a pesar de que son grupos similares en morfología. Genéticamente ya se diferencian. Y también el grupo de los organismos cosmopolitas y de agua cálida. Para el grupo de los organismos neríticos se encontraron, digamos que no constituye un solo grupo genéticamente, pero sí se encontraron ciertas afinidades que los mismos autores mencionan que pueden a futuro darnos respuestas sobre cómo estos organismos reaccionan a ciertas condiciones ambientales que cambian mucho en los ambientes neríticos, como lo que les comentaba de la influencia de la marea, de la salinidad, porque son ambientes que constantemente van a estar cambiando por el influjo de agua oceánica. Entonces son datos que a futuro nos van a servir mucho para saber cómo responden estos organismos al ambiente. Y ya finalmente con estos patrones que bueno, estos patrones que les mencionaba son patrones globales, pero si estamos trabajando localmente en un cuerpo de agua, también podemos encontrar patrones de distribución. Vamos a ver especies que se presentan solamente en el lado litoral, otras especies que se encuentran más hacia aguas abiertas. Entonces, también se pueden establecer patrones locales, pero con estos patrones de distribución podemos ya trabajar lo que es la bioindicación. Los tintínidos han sido sugeridos como indicadores de calidad ambiental, esto en relación a los nutrientes, a los silicatos, nitratos, y a contaminación antropogénica, en este sentido pues también de eutrofización,
porque se han hecho estudios en lugares que tienen una elevada contaminación por el ser humano y han encontrado diferencias tanto en la composición como en la abundancia de tintínidos, y adicionalmente se han sugerido también como indicadores de masas de agua, que es en el tema que yo he profundizado con mi tesis de maestría. Bueno, aquí para ponernos un poquito en contexto, existe algo que es la circulación termoalina, que es la que se produce por diferencias de salinidad, de temperatura y salinidad, que son características que modifican la densidad del agua de mar. Entonces existe un modelo muy general que es el conveyor belt, en el que tenemos aguas someras y cálidas, que son estas rojas de acá, que van circulando y en cierto punto se enfrían, y al volverse más frías y más saladas se hunden y van recorriendo el mundo, pero a nivel profundo. Y luego estas aguas vuelven a emerger en ciertos puntos. Ya se han identificado puntos de hundimiento y puntos de surgimiento de aguas nuevas. Este ciclo dura alrededor de 1500 años, y es con base en esto que podemos hablar de masas de agua. Las masas de agua, una masa de agua es más que todo puntualmente, digámoslo, una parcela de agua que nosotros estamos viendo en la columna, que va a tener diferentes características de salinidad, de temperatura y de densidad, dependiendo de la profundidad. Vamos a tener aguas superficiales, aguas profundas, aguas de fondo y aguas intermedias. En este sentido, los trabajos que se han realizado, pues la mayoría han sido desempeñados por investigadores en Asia. En Asia tienen la particularidad de que se produce un frente térmico entre la corriente cálida de Kuroshio y la corriente fría de Oyashio. Entonces, estas condiciones tan contrastantes permiten pues que sea mucho más fácil detectar bioindicadores. Fue Ada en 1957 la que precisamente en este frente que les comento propuso varias especies como bioindicadoras de la corriente de Kuroshio. Ya en el 69 Seychelles realizó una investigación similar, pero esta vez fue en la corriente de Somalia y en la corriente del este de África, encontrando 3 especies que podían servir como indicadoras. En el 72, Balech, que fue una persona que trabajó mucho con tintínidos, identificó especies que podían ser indicadoras de ascenso de aguas profundas, o lo que conocemos oceanográficamente como surgencias. Son especies que usualmente están presentes en aguas profundas y frías y luego son encontradas en la superficie. En 1993, pues Pierce y Turner sacaron su publicación sobre los patrones biogeográficos, que de una u otra manera están relacionadas también con las masas de agua por las diferencias de temperatura latitudinales que existen. Y Kato y Taniguchi volvieron a trabajar en la corriente de Kuroshio y de Oyashio. En el 99 Thomson trabajó ya aquí en Sudamérica con la zona de confluencia de la corriente de las Malvinas, y encontró que sí había cambios en los ensamblajes de tintínidos. Y ya en 2005 vieron que 3 especies podían ser indicadoras de estos ensamblajes antárticos y subantárticos. Y una persona que trabaja pues mucho este tema es Kim. Ella sigue trabajando en la corriente de Kuroshio y Oyashio, pero ya han detectado especies que pueden ser indicadores de intrusiones de agua costera o de agua oceánica. Incluso han mencionado que las especies dan respuesta mucho más rápido que los patrones oceanográficos, que los parámetros oceanográficos, perdón. Entonces, antes de que se detecte un cambio en la salinidad o en la temperatura, se empiezan a
a registrar tintínidos que son comunes en aguas de características diferentes, como un agua, como la presencia de tintínidos costeros en aguas oceánicas. Y ya en el 2015 y 2016 ya han seguido explorando este tipo de trabajos con ensamblajes boreales. Bueno, en mi tesis de maestría queríamos comprobar si los tintínidos efectivamente podían servir como indicadores de masas de agua, y trabajamos con varios cruceros. Se colectaron muestras, como les comentaba, en el Golfo de California, se colectaron muestras acá en Colombia, nos facilitaron muestras de la Antártida, todo para poder tener, digamos que un amplio rango de datos de temperatura y salinidad, y que nos fuera un poco más fácil hacer los análisis. Encontramos aquí en la parte de abajo del diagrama TS, encontramos el agua superficial antártida, que tiene temperaturas entre los 0 y 2.5 grados centígrados y salinidades bajas, que son menores a 34.5. Tenemos el agua de la corriente de California, que son temperaturas entre los 10 y 20 grados y salinidades igualmente bajas. Tenemos el agua tropical superficial, que es donde vemos que caen un montón de nuestros datos, que son aguas con temperaturas superiores a los 21 grados centígrados, y el agua del Golfo de California, que es un poco más fría, pero se caracteriza porque tiene una salinidad mucho más alta, son salinidades por encima de los 35 grados centígrados. Y aquí, como un núcleo, encontramos el agua superficial del Caribe, que vemos que no tiene ese rango tan amplio de variación en temperatura, sino que más bien son temperaturas cercanas a los 25 grados y salinidades igualmente altas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, con los datos de temperatura y salinidad, buscar un método estadístico que nos diera asociaciones con las abundancias con la composición y la abundancia de tintínidos. Y resulta que funcionó. Encontramos varias especies que son indicadoras del agua del Golfo de California. Tenemos a Helicostomela ovulata, que fue una especie que se encontró en todas las muestras del Golfo de California, pero vemos que que alcanzan abundancias más altas en el agua del Golfo. De igual manera sucede con Amphorelepis tetragona y con Favela adriática. Y para el caso de Conelopsis pusilla, lo consideramos una especie indicadora porque únicamente se presentó en esta masa de agua. No la encontramos en el agua tropical superficial, que es un agua que también llega a la entrada del Golfo de California. Entonces consideramos que solamente por su presencia puede ser indicadora. Y para el caso del agua tropical superficial, encontramos varias especies, como Protorhabdonella simplex, Rhabdonella mor, Dictyostila lépida, Salpingella acuminata y Parundella culeata. Y aquí vemos nuevamente cómo este patrón se repite. Por ejemplo, Salpingella acuminata alcanza densidades mucho más altas en aguas tropicales superficiales con temperaturas mayores a los 20 grados que en aguas más frías. Y vimos que varias especies respondieron a la temperatura, 4 especies respondieron a la temperatura y una especie respondió a la salinidad, que fue Parundella culeata. Responde a salinidades muy altas, que son más bajas que las del Golfo, que son características del agua tropical superficial. Y por último les quiero comentar de algo con lo que he estado trabajando últimamente, pues gracias al lugar en el que me encuentro laborando. En donde trabajo se encargan también de hacer monitoreos en aguas de lastre, que para contextualizarlos un poco es el agua
que cargan las embarcaciones para mantener la flotabilidad. Cuando la embarcación está vacía, necesitan cargar agua de lastre para mantener la flotabilidad. Cuando la embarcación se carga, se le adiciona peso, es necesario eliminar esa agua de lastre, pues porque puede causar que el buque se hunda por debajo de la línea de flotabilidad. Sin embargo, pues este método de mantener la estabilidad de los buques ha generado problemas biológicos, porque resulta que se empezaron a transferir muchas especies de pequeño y grande tamaño de un lugar a otro del mundo, de continente a continente. Entonces, pues actualmente hay una organización, que es la Organización Marítima Internacional, que está interesada en que estos eventos de contaminación biológica sean cada vez menos frecuentes y se han implantado diferentes directrices, incluso existe ya un convenio en el que participan varios países y que busca eso, ¿no? Busca que no por hacer una navegación segura tengamos que contaminar las aguas de los países que visitan nuestros barcos. Entonces, en este sentido existe una normatividad. Actualmente se encuentra vigente lo que es conocido como la Directriz de 1, que lo que obliga a hacer a un barco que llega a un puerto diferente a su país bandera es hacer recambio de agua de lastre. Es decir, que si viene un barco navegando desde, no sé, desde Japón, este barco no puede llegar a Colombia y descargar el agua de lastre aquí en la bahía de Cartagena, porque obviamente puede contener especies potencialmente invasoras. Entonces, lo que se recomienda es que se haga un recambio del agua de lastre en aguas oceánicas, es decir, que el recambio no se puede hacer en aguas costeras, tiene que ser 200 millas fuera de la costa, tiene que ser a 200 metros de profundidad. Todo esto para reducir las posibilidades de que esos organismos que viajaron tanto tiempo sobrevivan, porque los van a desechar en unas condiciones que deberían ser hostiles para ellos. Sin embargo, pues este método digamos que no es tan efectivo y por eso se está buscando implementar la Directriz de 2, que lo que va a exigir es que a partir ya del 2024 todos los barcos tengan un sistema de tratamiento de aguas que sea eficaz y, digámoslo así, mate a los organismos que pueden viajar en el agua de lastre, y además los países están obligados a verificar que no traen más de 10 organismos por metro cúbico que puedan ser viables, es decir, larvas, huevos, quistes, todo tipo de estadios de resistencia. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hay una especie, la que les comentaba anteriormente, que ha sido asociada, que su dispersión más bien ha sido asociada con aguas de lastre. Estoy hablando de Rhizomus tagatsi, fue una especie que fue descrita en una bahía en Rusia y empezó a aparecer en todas partes del mundo. Pero los registros están restringidos al hemisferio norte, no hay ningún registro en el hemisferio sur. Pero ya haciendo como un análisis de cómo esta especie pudo cruzar todo el Pacífico, darle la vuelta al Pacífico, resulta que es algo casi que imposible para una especie de este tamaño que ni siquiera puede contrarrestar las corrientes. Entonces, lo que se ha venido mencionando es que esta especie pudo llegar, por ejemplo, aquí a Estados Unidos por temas de acuicultura y al resto del mundo por aguas de lastre. Esta especie, como les mencionaba, yo la registré en México. Eso está en temas en proceso de publicación. Y también hace poco la encontré acá en Colombia. Entonces, vemos que se está haciendo cada vez más frecuente, pero me ponía a pensar
si en verdad esta especie tiene ese patrón de dispersión o es sencillamente porque no se han realizado estudios en las zonas tropicales. Por eso vemos que no hay registros en las zonas tropicales. ¿Qué tal lo que esté pasando es que es una especie rara que no se encuentra en altas densidades? No es común que caigan los muestreos que hacemos con las redes o con las botellas Niskin. Y en este sentido son necesarios más trabajos, porque entre más trabajos tengamos, va a ser mucho más probable encontrar este tipo de especies que pueden representar algún riesgo para nuestros ecosistemas. Bueno, eso era todo lo que les quería platicar. Quería puntualizar en tres aspectos. El primero es que los inventarios de diversidad siguen siendo importantes y siguen siendo necesarios, más aún en regiones como las nuestras, tropicales y subtropicales, donde los tintínidos no son un grupo muy estudiado y donde faltan especialistas en el tema. Porque es probable seguir encontrando muchas más especies, incluso seguir encontrando nuevas especies, así que no debemos dejarlos de lado. Sí es cierto que ya hay que dar un paso adelante en los trabajos, pero no debemos dejar de lado esta perspectiva de la taxonomía clásica porque definitivamente es necesaria. También que las herramientas moleculares siguen siendo un gran aliado en la separación de especies y en el esclarecimiento de las relaciones filogenéticas del grupo. Y creo que esta conclusión no es solamente para tintínidos, sino también para muchos otros grupos. La biología molecular ha venido a desenredar un montón de enredos que existían en temas de filogenia y ha hecho un poco más fácil entender esas relaciones entre organismos e incluso los patrones de distribución. Entonces, si es posible crear alianzas o trabajar con temas de secuenciación, de barcoding, de genética, pues es necesario hacerlo porque en verdad va a darle un plus a nuestros trabajos y nos va a permitir avanzar mucho más rápido con otros temas de interés como los que les mencionaba de la bioindicación o de bioprospección o temas ecológicos. Y también les quería mencionar que con los mismos datos que tomamos de riqueza, de composición de especies y de estructura, que los colectamos de la misma manera, con un análisis de datos adecuado podemos generar aplicaciones oceanográficas interesantes. Porque lo que les comentaba de mi tesis de maestría, en verdad el muestreo se realizó de manera muy similar a como lo realiza uno en una práctica de campo. Igual los conteos y la identificación taxonómica, solamente si variamos el análisis de datos dependiendo del objetivo, vamos a poder encontrar asociaciones interesantes con los datos ambientales y obviamente para esto necesitamos de una buena base estadística y pues de ir experimentando, ¿no? Explorando nuevas metodologías, explorar nuestros datos, ver qué sí podemos hacer con nuestros datos, ver qué no podemos hacer con nuestros datos y pues así poco a poco ir avanzando en varios temas. Eso era pues lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo mis correos por si tienen alguna duda, algún requerimiento de información, por si están interesados en trabajar con tintínidos, no duden en contactarme. Muchísimas gracias, Daniela. En verdad, qué interesante y bonita plática. Gracias. Vamos a dar pie entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que te han hecho y más que preguntas te están saludando mucho. Dicen muchas personas que te conocieron aquí en México que muchas gracias y que qué gusto volver a verte. Una de las primeras preguntas, Jorge Cepeda dice que es un gusto escucharla, maestra. Una duda, ¿es difícil realizar la técnica de impregnación con Protargol, la que nos mencionaste al inicio? Bueno, yo la verdad nunca la he realizado. Yo todo lo que he trabajado ha sido con la morfología de la lórica,
pero pues yo creería que teniendo digamos, el protocolo ya estandarizado, que sé que existen varios, pues no debería ser tan complicado. Incluso ustedes ahí en el laboratorio de protozoología la realizan pues siempre, porque ustedes no pueden identificar ciliados aloricados sin realizar ese tipo de tinciones. Exacto. Sí, como dices, con un protocolo, ya, con ese nos basamos. Otra pregunta, Silvia Salazar nos te saluda, buen día. ¿Es difícil utilizar caracteres citológicos para la identificación taxonómica o por qué se utiliza más la lórica? En estos momentos se utiliza más la lórica porque no existen datos de caracteres citológicos para todas las especies. Entonces, hasta que no realicemos estudios de caracteres citológicos para la mayoría de las especies, no vamos a poder establecer una base taxonómica diferente a la de la morfología de la lórica. Es básicamente por eso. Pero ahorita ya para la mayoría de las especies existen bancos de secuencias ya muy grandes pues de la gente que trabaja en Europa, en Estados Unidos. Entonces, digamos que con datos aquí de las zonas tropicales podríamos trabajar, si hiciéramos secuenciación, podría ser mucho más fácil identificar a los organismos con las secuencias que ya existen. De acuerdo, muchas gracias. Erandeni Bucio te saluda y dice, sus dudas son, ¿cómo los colectan y qué es lo que más le agrada a los tintínidos? Bueno, la colecta va a depender del tipo de ambiente, ¿no? Se pueden colectar con redes de plancton. Se recomienda más que todo, pues, redes con un tamaño de 20 micras de ojo de malla o redes del tamaño de fitoplancton, que creo que son de 45 micras. En redes de fitoplancton cae un buen número de organismos. Ya con redes de tamaño más grande se pierden las fracciones más pequeñas. Y también se pueden colectar como se colecta el fitoplancton con botellas Niskin. Nada más que pues en ambientes oceánicos los organismos son menos abundantes, entonces es más probable perder especies y es más probable subestimar la diversidad. Claro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lisandro Hernández. Él pregunta, ¿existen especies con distribución tanto en México como en Colombia? Sí, sí, hay muchas especies que prácticamente uno observa en todo lado. Por ejemplo, que son más que todo las especies cosmopolitas que les mencionaba, los géneros Conela, Conilopsis y especies de agua cálida también son muy comunes encontrar en ambos ambientes. Incluso yo he revisado muestras tanto del Caribe como del Pacífico y también comparten muchas especies. De acuerdo. Sandra Lozada te felicita, dice que es una excelente presentación, que es un placer escucharte y tiene una duda. Dice, con el calentamiento global, ¿qué tan probable es encontrar nuevos registros en aguas donde no había estos organismos? Esa pregunta es muy interesante, porque justamente con todo este tema del calentamiento, ya se están evidenciando cambios en las estructuras y en las dinámicas de las comunidades. Por ejemplo, aquí para comentarles un poco, en la Antártida antes era mucho más abundante el krill, ¿no? Este tipo de organismos de un tamaño más grande, pero recientemente, y en las muestras que yo tuve la oportunidad de revisar, el krill, la presencia de krill era muy baja y se encontraba muchísimo microzooplancton. Encontramos, digamos, no tanta riqueza, pero sí una abundancia alta de tintínidos y de otros grupos como los radiolarios. Entonces, obviamente, pues los organismos están respondiendo a las presiones ambientales. Lo que se esperaría es que, por ejemplo, en el caso pues, de la Antártida, que ya sabemos que es, que es muy vulnerable al calentamiento, sería empezar a encontrar especies de carácter austral o subantártico que vayan, pues cada vez que vayan ascendiendo más latitudinalmente. De acuerdo, muchas gracias. Vania León dice, buenas tardes. ¿Qué ambientes son los más propicios para hallarlos?
y las condiciones a las que están sujetos determinan la forma de su lórica? Sí. Bueno, tintínidos yo creo que si quieres, pues depende, si quieres ver organismos muy bonitos, muy llamativos, con lóricas diferentes, es mucho más fácil ver ese tipo de formas en aguas oceánicas. Porque lo que vamos a encontrar en aguas costeras, pues van a ser organismos aglutinantes y con formas, digamos que no tan bonitas. Pero en aguas costeras es súper fácil colectarlos porque pues ya sabemos que las aguas costeras están mucho más cargadas de organismos. Y sí varían con el ambiente, como les mencionaba, desarrollan formas aberrantes de la lórica con la temperatura, pues que sepa ahorita con la temperatura y latitudinalmente también. Hay incluso un estudio que se hizo en Argentina en el que una especie, creo que yo tengo aquí una foto de eso. Esta especie que tengo aquí, Helicostomela subulata, vean la diferencia de tamaño, de la diferencia en la longitud de la lórica. Y esa especie es una sola que va variando geográficamente de acuerdo a la temperatura. Eso es algo que se conoce en biogeografía como variación clinal y también ha sido reportada para tintínidos. Entonces, totalmente sí, ellos responden muy bien a las condiciones del ambiente y esa es una de las razones por las que pueden ser considerados bioindicadores, porque son sensibles a las condiciones ambientales. De acuerdo, muchas gracias. Esta pregunta se relaciona mucho con lo que acabas de mencionar. Victoria Flores pone, ¿la lórica es autogénica, es decir, ellos mismos la fabrican con proteínas o con algo, o es exogénica? Y si es exogénica, ¿de qué está hecha? Bueno, ahorita no, lo que se sabe de la lórica es que es de naturaleza proteica, digamos, el pegamento de la lórica. Pero no todos los organismos adhieren partículas. Los únicos que hacen eso pues son los de lórica aglomerada, que agregan partículas de arena o también agregan como restos de diatomeas y de coccolithophoridus. De acuerdo. Otra pregunta, Carlos Palma, te manda muchos saludos. Y bueno, él menciona, dice, ¿podrías explicarnos cómo aplicas lo que hiciste en tu maestría con tu trabajo? Lo mencionaste ya. Y menciona también que lo de las aguas de lastre es muy importante. Sí, pero bueno, sí, es muy importante. Y sus es un saludos. tema que no es muy, pues no es muy conocido. La verdad, yo me vine a enterar de eso porque, pues por el trabajo, porque trabajo ahí, pero la verdad sí es muy importante, es un tema muy interesante en el que también se puede hacer mucha investigación. Claro, claro, sí. Telma Carranza dice, buenas tardes, ¿de qué están formados los collares de los tintínidos? Los collares hacen parte de la lórica, solamente que son como, digamos, como espirales. Como espirales, incluso se llaman, en las claves aparecen así como cuántas espirales o cuántas vueltas tiene el collar, pero están formadas del mismo material de la lórica. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta, Mauricio Osorio. ¿Qué tipo de riesgos o problemas podrían representar las especies invasoras en el ecosistema? Bueno, pues podrían llegar a cambiar pues la dinámica planctónica. El punto es que solemos asociar, pues las especies invasoras se asocian como con algo dañino, ¿no? Como un evento de contaminación biológica lo asociamos con algo dañino, pero también puede ser solamente especies pues, que sabemos que no son nativas, que son especies foráneas, que llegaron por alguna vía, pero no necesariamente representan un riesgo. La especie que yo les mencionaba de Rhizodomus tagatsi, pues hasta ahora sí se sabe que es una especie que ha llegado por aguas de lastre, pero hasta ahora no
pues no representa ningún riesgo ni para otros organismos acuáticos ni para el humano, simplemente pues llegar y de pronto alterar o competir por los recursos de la columna de agua, pero nada más. Ok, muchas gracias. Laura Peralta nos pregunta, ¿con los estudios moleculares se han descubierto especies crípticas? Sí, sí, también han descubierto, pues lo que les comentaba, especies que morfológicamente son una y en verdad genéticamente no tienen tanta variabilidad, sí se han descubierto y de hecho se cree que es muy común en tintíneos y que la diversidad está sobreestimada. O sea, si nos pusiéramos a hacer trabajos de genética con todas las especies, seguramente el número de especies reduciría. Claro, sí. Y no solo con tintillos, con todos los protistas, vamos a estar igual. Alberto Juárez pregunta, ¿qué función tiene la lórica? Bueno, la lórica se ha hablado de que sirve primero como defensa, porque el organismo, digamos que se puede esconder ahí, el organismo se retrae y de una u otra forma queda protegido. Segundo, se ha hablado también de que es una estructura que le sirve en la parte de flotabilidad, que les da un poco más de flotabilidad a los organismos. Y pues eso los protege de los depredadores y también los protege, digamos, pues del movimiento del agua, que esa es una de las razones por la que también los tintíneos son indicadores de circulación oceánica, porque la lórica es dura y puede aguantar el transporte. Ya. La doctora Elvia Manuela Gallegos de la FES Iztacala te manda a felicitar. Dice que es una excelente práctica y hermosas imágenes, que tuvo el gusto aquí de conocerte. Gracias. ¿Quién más? Perdón. Diego Hernández nos dice que le agradó muchísimo la plática, es muy interesante y muy lindo el tema de los microorganismos. Su pregunta es, ¿qué métodos estadísticos se usaron para la interpretación de resultados? Bueno, sí. Para la identificación de especies indicadoras, yo partí de la base de que tanto la presencia, ausencia como la abundancia podía ser una variable indicadora. Y lo que hice fue agrupar todas las abundancias de las especies en los 5 patrones que les comentaba, australes, boreales no tenía, pero australes, cosmopolitas, de agua cálida, neríticos. Y hice algo que es un análisis que se llama funciones empíricas ortogonales, que es muy similar ay, se me olvidó, al PSA, se me olvidó cómo se llama ese análisis, al análisis de componentes principales, y lo que hace es que te dice la mejor combinación de variables. Entonces consideramos que ese era el análisis que me servía porque como yo tenía diferentes masas de agua, lo que quería era que me definiera a mi masa de agua según esa combinación de variables. Entonces, lo que me arrojó el análisis fue, bueno, tu masa de agua, por ejemplo, el agua del Golfo de California es mayoritariamente especies neríticas, en menor proporción especies de agua cálida, nada de especies australes. Y ya sabiendo qué grupo predominaba, ya entré a hacer pues los diagramas aquí que están en pantalla, que se conocen como diagramas TS Plankton, que asocian o la salinidad o la temperatura con la abundancia del organismo planctónico, y busqué que fueran significativas con una correlación de Spearman, ya a nivel de patrón de distribución. Muchas gracias. Aiditi Morales te pregunta, ¿cómo los tintíneos seleccionan o adhieren diferentes partículas en su lórica? Pues eso lo hacen con los tentaculoides, con este tipo de ciliatura especializada. Ellos van filtrando las partículas, pero pues eso sería solamente en el caso de
de los que aglomeran, y muchas otras se van pegando, digamos que por accidente. Incluso también se han hecho estudios utilizando la lórica de los tintínidos para correlacionarla con la composición fitoplanctónica que había ahí, porque si encontramos un tintínido que tiene cocolitofóridos en su lórica, el tintínido no se va a ir activamente a buscar cocolitofóridos, el tintínido solamente está ahí flotando, formando su lórica, y si pasa un pedazo de cocolitofórido y se le quedó pegado, pues se quedó pegado y él sigue construyendo su lórica. Entonces también en ese sentido le pueden dar a uno una idea de qué especies fitoplanctónicas había por ahí, identificando los rastros adheridos a la lórica. Ya, muchas gracias. Eric Islas nos pregunta algo muy similar. Dice, ¿la formación de la lórica se produce al igual que el mucílago de los cenobios? Sí, ellos producen, como les mencionaba, ellos producen como su pegamento, que lo empiezan a producir poco después de la división celular, y ahí se van pegando particulitas, y en algunos casos pues la sustancia, digamos, no es tan pegajosa como para permitir que se peguen, que serían en las especies hialinas. Ya. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta, Dani, porque tenemos muchas, pero muchas se repiten y otras te las vamos a hacer llegar. Pero Fernando Dorado nos dice, te manda a saludar y dice que si has encontrado alguna especie bioinvasora que haya sido registrada tanto en el Pacífico como en el Caribe colombiano. Una especie invasora en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Pues lo que pasa es que no hay estudios en el Pacífico, y pues como ahorita estoy trabajando aquí en el Caribe, no he podido revisar muestras del Pacífico colombiano. Registré la que les comento, Rhizome tagatsii, aquí en el Caribe, que eso está por publicarse, pero yo creería que es posible que esa especie también esté presente en el Pacífico colombiano. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. En verdad, nos gustó mucho tu plática. Tienes muchos saludos. Por ejemplo, Adriana Ávila dice que tuvo el honor de conocerte aquí en México, que muchos saludos, que qué gusto volver a verte. Y bueno, como él, muchas personas más. Y más que nada te agradecen tu presentación y te felicitan por ella. Pues no nos queda más que nada que agradecerte. A todos los asistentes, si van a requerir constancia, por favor necesitamos que se registren. Ya está en el chat el formulario para que por favor se registren y así pueden obtener una constancia. Y como parte de las conferencias precoloquio del coloquio de protistas estudiantil de protistas y algas, les agradecemos infinitamente su presencia, su participación. Obviamente, de nuevo agradecerte y reiterarte el agradecimiento a ti, Daniela. Y los esperamos. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti. La próxima conferencia es el miércoles 14 de abril y se titula Protozoarios peritricos y su aplicación en el área ambiental, a cargo de la doctora Maribel Quesada Cruz, por lo cual están invitados, los invitamos de una vez para que nos acompañen en estas conferencias precoloquio que son muy importantes y están a cargo de especialistas acerca del tema. Entonces, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos.